Arsenal hace justicia al partido que estaba haciendo y lo gana muy bien. Le quita el invicto al Bayern y jugando de esta manera no tengan la mínima duda de que va a ser uno de los favoritos de la Champions. Está con puntaje ideal, 5 partidos, 5 victorias, 15 puntos, tiene 14 goles a favor y tan solo uno en contra, que es el que le ha hecho ahorita nada más el Bayern. O sea, ha tenido que ser el equipo bávaro el que por lo menos llega a forzar o interesar el trabajo de su arquero y lo venza, pero de ahí los demás rivales no han podido. Vamos a hablar del resumen de la Champions porque el día martes hubo muchísimo, pero muchísimo fútbol. Hay que tocar varios partidos. Han jugado duelos inclusive entre coleros. Jugó el Ajax contra el Benfica. El Benfica le termina ganando al Ajax. No sé qué está pasando con los holandeses. Están ahorita en una mala racha. De hecho están últimos. No han ganado ni un solo de sus partidos. Y parece que ni siquiera va a llegar a 16avos. Faltan 3 partidos y la cosa está muy difícil. Creo que hasta ya está eliminado. También jugó el Bodo contra la Juventus. La Juventus que en el segundo tiempo tuvo que sortear su victoria de la mano de Yildiz, porque fue el que genera el tercer gol y aparte en el segundo gol también tiene cierta incidencia. Entonces la Juventus saca adelante un partido cuando en la liga había empatado con la Fiorentina, que estaba entre los últimos lugares de la Serie A, pero es muy irregular la Juventus. A veces no se sabe de qué pie cojea, ni siquiera se sabe cuándo te puede llegar a sorprender, pero son cosas que terminan pasando. El Borussia Dortmund, por ejemplo, lo goleó el Villarreal que en la Liga Española está tercero. Después de eso, el Manchester City se vio complicado contra el Bayer Leverkusen, un partido muy cerrado, pero también hay responsabilidad de Guardiola por guardarse jugadores. En realidad él tenía que haber salido con todo, pero se guardó algunos elementos claves como son Haaland, como son Foden, como son Doku. Lo termina pagando porque al no generar tanto también el Leverkusen se defiende bien. Y llama mucho la atención porque él había venido de golear al Borussia Dortmund, entonces uno esperaba que dé un espectáculo contra el Leverkusen que tampoco que esté bien en la Champions. Pero termina pasando que el City se ve sorprendido por el gol de Grimaldo y en el segundo tiempo, nada más empezar apenas unos minutos, Patrick Schick pone el 2-0 y de esa manera el Leverkusen cierra el partido. Después entró Haaland, hizo sus cambios Guardiola, pero ya no cambió mucho el partido. El City termina perdiendo contra el Bayer Leverkusen y no sé si ese experimento de haber puesto suplente, de haberse guardado jugadores, le vaya a favorecer un poco al City, porque ahora va a estar bien comprometido con el tema del partido que se viene, porque va a enfrentar al Real Madrid, va a visitar a la Casa Blanca. Vamos a ver cómo le va, pero no vaya a ser que esto termine determinando que caiga en los puestos. Va a clasificar como todos los equipos grandes, porque el formato lo va a permitir, pero no sé si no le vaya a pasar como la temporada pasada, que tuvo que enfrentarse al Madrid en los 16avos y lo agarró en un mal momento y el City terminó siendo eliminado temprano. Pues puede llegar a pasar eso por descuidar partidos claves. Después de eso el Marsella le remontó al Newcastle, doblete de Aubameyang, muy buen partido de él. El Napoli le gana al Karabaj, desperdició un penal Højlund, pero en los últimos minutos pudo resolverlo felizmente, porque ya si se le escapaba este partido con el equipo de Azerbaiyán, que no es malo el Karabaj, también está haciendo una campaña regular en la Champions, está todavía en puestos de clasificación, pero termina sacando la victoria. Mira que el último partido ante el Leverkusen no lo pudo ganar, entonces ya daba la sensación de que podía tener otro traspié los napolitanos, pero sacan el partido adelante. Y ahora sí podemos hablar del partido más importante del martes, que ha sido el Chelsea contra el Barcelona. En la previa pintaba para ser un duelo, bueno, era pintoresco, para hacer un duelo de esos Chelsea-Barcelona que uno recuerda mucho en los años pasados, ¿no? El Barcelona sacando los partidos en algunos casos, se viene tal vez a la mente ese gol de Iniesta polémico, el partido de Messi en 2018 me parece que en la vuelta inclusive el Barça lo golea 3-0, y en este partido esperabas algo más del Barcelona, pero termina decepcionándote, y te decepciona muchísimo porque tan solo el Barça existió en los primeros 10 minutos, y después no hubo una respuesta de los culés, porque el Chelsea se lo termina comiendo en todo el sentido de la palabra. Cada que el Barcelona quería salir, los terminaban presionando, y cuando querían ganar en el mediocampo lo perdían con Caicedo y con Enzo Fernández. Dicho sea de paso, el Chelsea tuvo hasta 3 goles anulados, o sea, por momentos le salía bien el tema de jugarse con la posición, de tratar de armar su línea para que caigan inhabilitados los de Chelsea, pero en otros casos no siempre funciona ese tipo de estrategia, más aún que a Hansi Flick ya le han detectado su debilidad, que es adelantar mucho las líneas. Hay momentos donde deja espacio, ya te lo descubrió el PSG, te sacó provecho mucho el Sevilla, el Real Madrid le sacó provecho en ese gol de Mbappé, el Brujas como pudo, pero le sacó provecho en el segundo tiempo, y en este partido queda evidenciado que es un gran problema que tiene que corregir Hansi Flick.
En el primer tiempo hubo 2 goles anulados, pero finalmente se terminó dando el gol. Y entre Ferran Torres y Koundé terminan entorpeciendo un despeje tras un pase previo de Cucurella, bueno, un remate neto, mejor dicho. El Chelsea, que daba signos de que podía llevarse por mucho más en el marcador, y termina pasando algo muy malo para el Barça, porque terminan expulsando a Araujo, que para muchos puede ser catalogado como el villano del barcelonismo, pero lo cierto es que, y voy a decir una cosa más, esto lo he hecho inclusive en videos, por más que el Barcelona hubiera estado 11 contra 11, no veo la forma de que le pueda hacer partido al Chelsea, porque ya de por sí la gente que tenía delante no estaba progresando en el partido, a Lewandowski no le llegaba ni un balón, a Yamal Cucurella se lo metió en el bolsillo, o sea, fue muy complicado para el duelo de españoles, lo termina perdiendo el juvenil, y encima Ferran solo tuvo esa oportunidad clara de gol, que tal vez hubiera cambiado algo, pero creo que netamente hubiera decorado el marcador, pero no hubiera movido nada que el Chelsea se hubiese llevado el partido. Lo vimos en el primer tiempo, dominio total, cortando, pero en el segundo se acrecenta mucho la diferencia con esa expulsión de Araujo, pero vuelvo a decir, para mí, así sea 11 contra 11, igual se lo llevaba el Chelsea. Hubo una jugada de Andrés Santos que le terminan anulando, otra vez era el tercer gol anulado, después un remate también de Enzo Fernández casi que pasa cerca, y después viene la jugada magistral de Esteban donde se termina comiendo a la defensa, se juega el 1 contra 1 con Cubarsí, le gana ese 1 contra 1, remata fuerte al palo izquierdo, golazo, no tiene nada que hacer Joan García con ese fusil, y de esa manera Chelsea se ponía 2-0 justo en el marcador, porque después vino otra jugada que fue una de Neto, y último ya para acabar con esa crueldad de lo que era el partido, lo que había sido el desastroso desempeño del Barça, el gol de Delap. En un primer momento lo anulan por una supuesta posición adelantada de Enzo Fernández, pero está pero muy bien habilitado, en parte por ese pie de balde. Es algo similar al primer gol que termina confundiendo, ¿no? Cuando te muestran las cámaras tú piensas que está adelantado Cucurella, pero al final es el pie de Cubarsí, lo termina habilitando. Ya en este caso fue el pie de balde, termina sirviendo a Delap, es el 3-0, ya no fue el cuarto gol anulado. Y de esa manera Chelsea termina sacando adelante su partido, golea al Barcelona y le gana muy bien. Después entró Rafinha, generó la única oportunidad de gol de Barcelona, pero fue muy pobre la verdad lo que puede mostrar adelante. Si el Barcelona quiere emular, digamos, la Champions que tuvo la temporada pasada, debe cambiar muchísimas cosas. No es posible que quieran salir campeones si siguen teniendo esos errores al momento de adelantar mucho su línea defensiva y querer presionar más adelante. No siempre te va a salir. Cuando llegan a este tipo de partidos donde te exigen clubes de mayor jerarquía, de mayor nivel, pues termina pasando este tipo de cosas. Y ese ritmo, esa intensidad que le ha marcado el Chelsea, en el cual todo momento ha ganado los hilos de punta a punta, es la misma que va a tener que padecer cuando enfrente equipos de la talla del PSG, que ya lo enfrentó y perdió, del Bayern de Múnich, inclusive del City o otros equipos más que le van a complicar mucho. Y así termina ganando muy bien el Chelsea y lo termina goleando al Barcelona. Y en la jornada del día de hoy hemos tenido también partidos muy interesantes. Para empezar, ganó el equipo de Marco López. Por fin pudo despacharse, aunque está lejos de poder tener oportunidad, ¿no? Lamentablemente solo es una alegría de momento, pero bueno, al menos algo de aire ha logrado. Porque el Copenhague le ganó 3-2 al Cairan Almaty. El Pafos perdió contra el Mónaco, la verdad que no hay mucho que decir, salvo que Paul Pogba asegura haber tenido minutos. El Atlético de Madrid le ganó al Inter en el último minuto. Una vez más el Inter vuelve a pinchar en los minutos finales contra el Atlético de Madrid. Ya le pasó la Champions pasada, o mejor dicho, la Champions antepasada, donde el Atlético termina eliminando al Inter. El Real Madrid que termina sacando el partido adelante contra el Olympiacos con un póker de Kylian Mbappé. Es cierto que en los últimos minutos el Olympiacos termina metiendo el tercero, pero solo fue para maquillar un poco el cotejo. De todas maneras, un muy buen partido francés que después de 3 jornadas, no te imaginas, estaba en tomba, pero lo tuvieron que frenar de alguna otra manera. Después de eso, jugó el PSG contra el Tottenham. En el primer tiempo el Tottenham termina sacándole el empate. Tal vez no fue el mejor en ese partido, empezó ganando. Pero ya en el segundo tiempo el PSG se termina despachando con un Vitinha aterrador. Mete un hat-trick y termina siendo figura del partido. Un cotejo que termina marcando mucho la crisis para el Liverpool, porque el PSV le ha ganado 4-1, le ha ganado como visitante, lo ha goleado. Es el tercer partido en el que el Liverpool cae por goleada por una diferencia de 3 goles. Ya había perdido contra el City, ya había perdido contra el Nottingham y ahora pierde contra el PSV. Está pero muy complicado la situación de Liverpool, considerando que ha gastado muchísimo, pero muchísimo dinero para esta temporada. Ha invertido en Isaac, ha invertido en Frimpong, ha invertido en Florian Wirtz, pero ninguno de los tres está dando la talla. Y yo no sé
¿cuánto más le va a durar la temporada a Arne Slot con este tipo de resultados? Imagínense, de los últimos 12 duelos ha perdido 9 y de esos 9 duelos que ha perdido, 3 al menos han sido con rivales claros, sobre todo en la Premier League. Ha perdido con el Chelsea, perdió con los dos Manchester, con el United perdió local después de casi 9 años. O sea, imagínense el gran peligro que está teniendo el Liverpool para esta temporada. Si ya de por sí ha cedido terreno en la liga local, ahora al menos a la vista de la gente estás perdiendo terreno también a nivel internacional. Y esta es una clara muestra de que no la va a pasar bien el Liverpool. Yo no entendería qué es lo que pasa exactamente. Tal vez el funcionamiento no es el correcto, tal vez ya le han detectado varias debilidades a Liverpool. A mí me llama mucho la atención que el Liverpool salga campeón de una temporada y en la siguiente termine pinchando, aunque en esta termina siendo peor, porque acá está en el puesto número 12 de la Premier y en la Champions está en el puesto número 13. De que va a clasificar lo va a hacer, porque el formato le va a permitir, va a enfrentar también rivales débiles, pero ya no es el favorito ni en la Premier para ganar el torneo, ni menos en la Champions. El único partido que ganó fue contra el Madrid. Y yo le voy a decir una cosa, así a mucha gente no le guste. Todos los equipos se juegan su mundial contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid, Kerkez es Dios. Contra el Real Madrid, Salah también lo es. Gakpo, todo el mundo es Dios. Pero cuando le toca enfrentar este tipo de duelos a partido, o después por Real Madrid, o puedes ponerle Bayern Múnich, lo que tú quieras. No creo que sea únicamente también con ellos. Pero terminas viendo este tipo de resultados. Está bien, pero bien complicado. Parece que va a cerrar muy mal la temporada. Y por último, vamos a tocar el partido más importante de la fecha, porque el día de hoy se enfrentaron dos equipos que estaban invictos en la Champions. Por un lado tenemos al Arsenal y por el otro lado tenemos al Bayern de Múnich. La misión del Arsenal estaba complicada porque tenía que superar un Bayern que, como digo, no había perdido hasta este momento, y la imagen que había dejado era un equipo que en intensidad y en presión te ganaba muchísimo. Pero el Arsenal terminó dejando otra cara en este partido. Terminó sorprendiendo el primer tiempo porque fue ligeramente superior al Arsenal en el primer tiempo. De hecho, termina anotando el primero tras una mala salida en el falso de Manuel Neuer, que va a tener un partido quizás para el olvido. Llega un córner que, dicho sea de paso, la pelota parada ha sido muy pero muy de peligro para el Bayern. Timber termina aprovechando una mala salida de Neuer, como dije, y anota el primero. Después el Bayern reacciona, después el Bayern en una combinación de Kimmich con Gnabry, con Karl, terminan empatando el partido, pero fue nada más para retomar un poquito el aire, para de otra manera ganar un poco de peso en la cancha, porque el Arsenal, como digo, en el primer tiempo estaba siendo ligeramente superior. Quizás hubo muchos cambios en linterna al momento del descanso, pero en el segundo tiempo vimos un Arsenal totalmente superior al Bayern de Múnich. El Bayern, cada que quería salir, le terminaba quitando el valor del Arsenal, le terminaba generando a las espaldas. Inclusive cuando había corners o tiros libres, había momentos en donde Neuer dudaba de salir y la defensa hasta dudaba de despejar. No había mucho en ataque, el único que tenía éxito mediano era Olise, pero nadie lo terminaba acompañando, y cuando no alimentas al número 9, que es Kane, se atormenta mucho más el partido. Él ha tenido que regresar hasta el medio campo para pedir el balón como en otros partidos, pero no había nadie que lo recepcione después. Entonces, en ese tipo de cosas, el Arsenal sí termina superando mucho al Bayern, lo somete, lo mete en el partido más atrás, y después de eso empieza a generarse sus oportunidades. Y cuando este tipo de cosas pasan, un error te termina costando muy caro, como es el que termina pasando con Upamecano, que sale mal, le cortan la jugada, termina sirviendo Calafiori, que había entrado antes porque lo estaba bailando Olise a Kelly. Termina sacando ese pase, encuentra solo a Madueke y es el 2-1. Y a partir de ahí ya la cosa se pone más cuesta arriba para el Bayern de Múnich, porque el Arsenal minutos después, en una contra, imagínense, la pelota parada otra vez, esta vez a tu favor despejando, Martinelli termina avanzando varios metros, el control termina confundiendo un poco a Neuer, que tal vez pudo haber esperado un poquito más antes de salir como loco disparado, que es algo normal tal vez en él. Esta vez le juega una mala pasada por segunda vez en el partido y Martinelli totalmente solo. Ya se había despachado a Neuer, termina anotando el 3-1 definitivo, con el que el Arsenal hace justicia al partido que estaba haciendo y lo gana muy bien. Le quita el invicto al Bayern y jugando de esta manera no tengan la mínima duda de que va a ser uno de los favoritos de la Champions. Está con puntaje ideal, 5 partidos, 5 victorias, 15 puntos, tiene 14 goles a favor y tan solo 1 en contra, que es el que le ha hecho ahorita nada más el Bayern. O sea, ha tenido que ser el equipo bávaro el que por lo menos llega a forzar o interesar el trabajo de su arquero y lo venza, pero de ahí los demás rivales no han podido.
Y ojo que el Inter va a jugar con el Arsenal en un par de partidos, o sea, vamos a tener todo el interesantísimo. La Champions pasada el Inter le ganó al Arsenal. Lo cierto es que los Gunners están con puntaje ideal, se perfilan como los favoritos de la Champions y vamos a ver qué termina pasando en la siguiente jornada. Y ojo, va a tener un partido importantísimo en la Premier contra el Chelsea. Y bien, si te gustó el resumen, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de comentar también, no te olvides de seguirme en el canal de YouTube, que lo voy a dejar acá. Hay bastantes, pero bastantes videos que seguro te van a interesar.